Bueno, pues hoy terminamos la predicación expositiva de Santiago. Vamos al último párrafo, ya está en la pantalla. Santiago 5, del 7 al 20. Sed pacientes y orad. Nos ponemos de pie como reverencia a la palabra del Señor y vamos a leer el texto completo para luego tratar de explicar algunos de sus detalles. Dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno afligido? Haga oración. ¿Está alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. En la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de vosotros es extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará la muerte de un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Qué entienden, hermanos? Es notorio ver que un hermano biológico de Jesús escriba de esta manera, ¿no? Porque conocemos, el enfoque religioso sobre Jesús y la virginidad de María es una falsedad total. Tenemos aquí que Jesús tuvo 4 hermanos varones y muchas hermanas, dicen algunos en los escritos del Nuevo Testamento. Entonces fue una familia extensa y al principio no creían en Jesús. Incluso María misma no creía en Jesús. ¿En qué nos basamos? Porque dice un texto: y María y sus hermanos pensaban que Jesús estaba fuera de sí. ¿Qué quiere decir eso? Que estaba loco. Entonces, imagínense nada más por los milagros, por el carácter y todo. Entonces, tenemos que desmitificar mucho a los personajes, y aunque después María y los hermanos de Jesús se convirtieron, fueron parte de la iglesia y en Hechos, en un tiempo no creían en Jesús. Pero 2 hermanos de Jesús, Santiago y Judas, escriben cartas. Santiago es el mayor de ellos, o también le llaman Jacobo, el menor, allí en Hechos, y escribe una carta extensa. Y Judas escribe una carta más cortita. Si quiere conocer la carta de Judas, le invitamos las próximas semanas, porque ya está programado exactamente qué dijo Judas. Y es el mismo nombre del traidor, ¿no? Recuerda que Judas hizo famoso tristemente el nombre porque, traicionó a Jesús, pero Judas significa alabanza. Y entonces era un nombre bonito que para algunos, en ese caso era muy común. Si usted tiene un hijo, no le ponga Judas, póngale Judá, que significa lo mismo exactamente, entonces sin la S, para que no tenga problemas, porque le van a hacer bullying fuerte. Entonces tenemos aquí 2 temas: la paciencia y la oración. Los cristianos somos salvos por gracia. Tenemos el perdón del Señor total de nuestros pecados, pero tenemos disciplinas que aprender. Si no estamos apegados a la oración y a la paciencia, fallamos mucho. Porque dice ahí, que la paciencia es parte del fruto del Espíritu Santo. Originalmente significa largura de ánimo. O sea, prohibido desanimarse, porque algunos se desaniman.
Decimos, bueno, es que hay problemas y no me apoyan, tengo muchas situaciones que no puedo manejar. Y dice ahí, tengan paciencia. O sea, alarguen su ánimo para que no se aparten de las cosas de Dios. Y la otra disciplina importantísima es la oración. Todos los días tenemos que orar. Hasta en el pecero, ¿no? Bueno, algunos más ahí oran porque hay tanto accidente y oren en Mexibus o los que son más fresas en el Uber, donde vayan. Pero oren, porque hace falta la oración siempre en las cosas de Dios. Y más aún si tenemos un espacio en casa. Tenemos que aprender a hacer espacio a la oración, porque como tenemos que concentrarnos con Dios, a veces estamos muy dispersos. La atención está muy dispersa en muchas cosas y compromisos y no dedicamos tiempo. Entonces tenemos que aprender dónde puedo orar. Algunos oran de noche, ¿no? Algunos que son así como medios búhos de noche. 12, 1 de la mañana están orando. ¿Está mal eso? No, es su tiempo. Otros se levantan como los pollos. No sé aquí cuántos búhos y cuántos pollos. Cuidado, porque los pollos son pues, alimento de los búhos, ¿no? Entonces, de mañana a las 3, 4, 5 de la mañana ya están orando, está bien, es su horario. Otros en la tarde, a la hora que pueden, es importante la oración. Entonces tenemos que ver cómo aquí Santiago habla de algunas enseñanzas espirituales para los creyentes. La primera enseñanza es paciencia. Dice 5:7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. O sea, tengan largura de ánimo porque las cosas no son automáticas. Hoy día, que está tan fuerte la automatización, estamos muy mal acostumbrados. Todo tiene que ser al momento. ¿A cuántos les falla la paciencia porque su computadora tarda 2 minutos en encender y ya la quieren regalar? No, ya está vieja. Hermano, pónganla antes de que voy a usarla para que prenda, ¿no? Hay algunas que a golpes, bueno, antes eran así las teles, ¿no? En mis tiempos le pegabas a la tele para que funcionara. El radio le poníamos un alambrito para que funcionara. Y hoy la gente lo quiere automático y de calidad. No siempre se puede. Incluso cuando no hay luz, hay quienes se desilusionan porque dejan su aparato del vicio, su aparato de consulta y electrónica y no pueden vivir sin él. Entonces, hermanos, tengan paciencia. Es importante que nosotros tengamos una largura de ánimo, porque es hasta la venida del Señor. Y es interesante notar que los primeros apóstoles pensaban que Jesús iba a tardar pocos años en regresar, porque decían, bueno, prometió que regresa, viene muy pronto. Pablo incluso dice, los que estemos vivos, pensaban que iba a estar vivo Él. Ya son 2000 años. Y Dios tiene misericordia. Si hubiera venido Jesús de inmediato, no hubiéramos llegado a ninguno de nosotros. Y como Dios nos ama y quería que llegáramos, la iglesia está hoy funcionando 2000 años después. O sea, tenemos que tener paciencia. Dice así como el labrador. Imagínense también que la gente quiere que las cosas funcionen de inmediato. Siembran una semillita a los niños y ya creció, pues no tienes que esperarte unos días, ¿no? Ahí en la escuela los que hacíamos ejercicios de ese tipo, tienes que esperar días hasta que salga el frutito y la sol y el agua y todo eso para que tengas un fruto. Y dice, bueno, los agricultores tienen paciencia, preparan la tierra. En aquel tiempo, pues que era mucho menos tecnología, decía, bueno, están trabajando muy duro y tienen la esperanza porque de ese sembradío viene el sustento para su vida. Entonces dice, esperan la lluvia temprana y la tardía. Recuerden, la lluvia no siempre es todo el año, aunque ahora en México tenemos lluvia todo el año, ¿no? Inundaciones y todo esto, ya no sabemos ni qué, pero decía, la lluvia temprana, o sea, las primeras lluvias del año, porque es cuando se sembraban, y las tardías eran las del final del año. Por ahí de septiembre, cuando acababan las lluvias allá en Jerusalén, el ciclo de la agricultura cerraba. Decía, bueno, ellos esperan con paciencia la lluvia hasta que tengan el fruto. Luego dice 5:8, tener paciencia y afirmar nuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. O sea, es importantísimo la paciencia porque Jesús viene. Esto le llaman los teólogos la inminencia de la venida de Jesús. O sea, viene en cualquier momento. Ahí Santiago decía, el Señor va a aparecer en cualquier momento. O sea, ya viene. Sin embargo, han pasado 2000 años. O sea, y la iglesia hoy seguimos con la misma inminencia. ¿Cuándo puede venir Jesús? En cualquier momento. Que nadie ponga fechas, ni días, ni horas, porque eso está mal, pero sí está de inmediato. El Señor viene pronto. Vemos las señales y bueno, no sabemos cuándo. Pero igual puede tardar. Y si Dios tiene el plan de tardar, hay que mantenernos fieles.
Porque algunos cristianos se desilusionan. Dicen, ya tengo muchos años y yo esperaba al Señor en mi juventud, y ya que estoy en la chochez, en la vejez, no ha venido. Bueno, hermano, el Señor sabe cuándo viene. Lo importante es que viene, y usted tiene que estar firme hasta que Él venga. La venida se acerca. Y luego dice algo muy importante: no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está a la puerta. ¿Cuántos se quejan de los demás? Es que esta persona no piensa como yo, no hace lo que dijo, no cumple, y se quejan. Y hermanos, somos diferentes. Estamos en un proceso de perfeccionamiento. Por la gracia de Dios, entre más consagrados, más oración, más palabra, vamos siendo un poquito más semejantes a Cristo. Pero mientras menos palabra y consagración, no tenemos la misma edad o el mismo interés espiritual. Y dice, no se quejen unos contra otros. Entonces, hermano, estarse quejando es como estar en desacuerdo. Y es como incluso descalificar a otros. Hay quienes se atreven a descalificar a otros. Dicen, es que tú no eres como yo. Deberías aprender de mí, que yo sí soy bien consagradote. Hermano, se ve la consagración no en todo lo que decimos, sino en lo que hacemos. Y dice, bueno, hermanos, no se quejen unos contra otros. Ahora, no abuse, porque no se quejan usted y usted no cambia. Tenemos que cambiar y hablar las cosas para que funcionen mejor. ¿En qué me puedes ayudar a corregirme? No que te quejes, pero que platiquemos. Algo que hay que mejorar y podemos hacer las cosas mejor. Porque algunos que son muy inconscientes no se dan cuenta de los cambios radicales que requieren y no los hacen. Si yo estoy muy consagrado así, entre Dios y yo, pues no, hermano. Entre Dios y usted hay mucha gente. Y tenemos que estar bien con el esposo, la esposa, los hijos, el trabajo, la iglesia y el ministerio. Porque dice, el juez está cerca. O sea, los que critican mucho a otros toman el lugar de Dios. O sea, ¿el juez quién es? Ah, pues es Dios. Y si Él es el juez, yo oro por mi hermano, mi hermana, alguna situación que yo no creo que esté bien, pero Dios sabe. Y a veces lo que yo creo que no está bien, Dios cree que sí. ¿Le ha pasado a usted, hermano? Nos ha pasado en muchísimas ocasiones. Y digo, Señor, ¿cómo tú toleras a esta persona? ¿Cómo le llamaste? ¿Cómo le usas? Pues porque es Dios. Qué bueno que no es como nosotros, ¿no? Por su gran misericordia usa a la gente y tiene un plan para ellos. 5:10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. ¿Qué ejemplo? Aflicción y paciencia. Porque hoy la gente quiere ejemplo de éxito. Ejemplo de liderazgo, de conseguir las cosas, de lucir riqueza material, y a muchos incluso cristianos les parece lo más importante, y no es lo más importante. Cuando Dios quiere dar, da, y hay que trabajar y administrar, pero el ejemplo de aquí es de aflicción. ¿A cuántos les gustaría tener el ejemplo de aflicción de Job? Que aquí lo describe, ¿no? O sea, hermano, estamos hablando de palabras mayores. Entonces nuestro sufrimiento es nada comparado con lo que sufrió Job y otros hombres de Dios. Entonces, si tengo ejemplo de aflicción, tengo una referencia para que cuando yo sufro, no creo que es lo último, no creo que es lo máximo. Porque si yo creo que lo que me está pasando y que me duele es lo máximo, ya no quiero seguir, me desanimo. Pero dice, tomen como ejemplo de aflicción. Contra Moisés se quejaron 12 veces. Porque muchos ven a Moisés, ay, el gran hombre, ya está el monumento, era allá en Europa, está muy lindo, pero no era todo lindo. La gente se quejaba, lo querían matar, lo querían quitar, y hermano, si a usted lo quiere matar y quitar, espero que no matar, nada más quitar, algunos nos quieren quitar, espero que no nos quieran matar todavía, pero dice, bueno, es un ejemplo de aflicción. ¿Qué pasa con Jeremías? No tuvo ni un convertido. 40 años predicando, siendo fiel, y ni un convertido. Nada más tenía una amanuense porque le pagaba para que sirviera, pero no tenía nadie. Y lo metían en un cepo, lo metían en una cisterna. O sea, hay mucho sufrimiento. Ese es la referencia del sufrimiento que yo tengo. Si los profetas sufrieron, ¿quién soy yo para no sufrir? Entonces puedo tener una mejor actitud y también de paciencia. ¿Cuánta paciencia tuvo Job? Recuerden que se enojó, estuvo muy molesto, dijo cosas muy feas, pero al final nunca blasfemó contra Dios y nunca renegó de las cosas de Dios, pero estaba enojado. ¿Para qué nací? Me hubieran abortado y mis amigos, mejor enemigos, parecen del partido opuesto, ¿no? Y parece que sí eran. Y dice, bueno,
ni siquiera le consuelan. Y al final un joven que con un poco de desacierto lo medio consuela y el joven está contento hasta que llega Dios. Y aquí viene Santiago y habla más de esto. Dice 5:11, porque tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. O sea, ¿cuál es la conclusión? De que Dios permitió que Satanás dañara a Job. Recuerde, no siempre Satanás, porque hay quienes dicen, el diablo me puso la cola. No siempre. Y ahí sí, enfermedad y la muerte de sus hijos y la pérdida de todo lo que tenía, pero dice, Dios le concedió. Es la única ocasión que sucedió. ¿Sabe cuántas veces sucedió eso, hermano? No sé, es la única. Y como es la única, que se le llama entre los hijos de Dios a los ángeles, por eso ahí confunden algunos la cuestión de ángeles y hombres, y dice, bueno, vinieron y vino con Satanás, pero como Satanás es un sin hijo y es destructor, le dijo a Dios, sí, pues Job está bien porque le ha dado todo. Y es un acusador, ¿se acuerdan? ¿Qué tal si le quita lo que tiene? Bueno, ya que le quitó todo, pero no has tocado su cuerpo. O sea, el diablo es muy destructor. Dice, bueno, la paciencia de Job es que aunque hubo aflicción, Dios es muy misericordioso y compasivo. O sea, Dios permitió que Job sufriera para que conociera más a Dios. Porque conocía al Dios bueno, justo, misericordioso, proveedor, pero no conocía al Dios que permite el sufrimiento. Y por eso decimos, cuando Dios permite el sufrimiento, Él sabe por qué. Y al final, este hombre de fe dice, me arrepiento delante de ti. Porque Dios le dice, no, síguete como hombre, o sea, vamos a pelear tú y yo. Hermano, no pelee con Dios. Usted va a perder. Dios es incomparable y perfecto. Y como joven estaba, ¿por qué Dios permitió que me...? Era soberbio, ¿sabe? Algunos tenemos ese talón de Aquiles, hermano. ¿Por qué yo tan justo y me pasan cosas, hermano? No. Hay que quitar esa soberbia. Cuando Dios le dice, permití esto para que me conocieras mejor. Job dice, Señor, perdóname. Dice, de oídas te había oído y ahora mis ojos te ven. Alaba lo que no incluye. Hasta tenemos un canto por ahí muy lindo, ¿no? Entonces, varios cantos. Entonces así es el sufrimiento, hermano. ¿Por qué sufrimos? Para conocer más a Dios. Porque ahí Dios sustenta, bendice, perfecciona y limpia. Entonces no es que estemos a favor de que todo el día haya sufrimiento, pero cuando venga el sufrimiento, tenga usted la madurez para poder usarlo para crecer espiritualmente. ¿Qué pasa con nosotros? Hay un llamado a mirar la paciencia siempre en todo lo que hacemos. Porque muchos somos súper impacientes, hermano. Ya sabes que yo soy así, no aguanto que alguien haga, que alguien diga, ya me conocen. Si ya me conocen, ¿para qué me invitan? Sí, la verdad, no sabíamos, pero hay que ser paciente. No que permitamos el pecado o algo así, pero hay que ser más pacientes, porque el impaciente siempre está descontento. En el matrimonio, ¿no? Ayer que hablamos con los matrimonios que vinieron, hermano, qué importante es la paciencia, porque no somos perfectos, no estamos hechos, no estamos ya logrados, vamos en un proceso. Y a veces somos más imperfectos que perfectos. Por eso decíamos, el plan de Dios perfecto para matrimonios imperfectos. Entonces, ese es el plan, que yo tenga paciencia. Con la esposa, con los hijos también. Somos diferentes generaciones. ¿Sabe cuándo vamos a estar de acuerdo? Nunca. Hasta que todos tengamos a Jesús en nuestro corazón más, entonces entenderemos algunas cosas. Pero fuera de esto, es muy difícil entender a otros. Hombres y mujeres también. Diferentes pero complementarios. Entonces es importante la paciencia. Y dice, ustedes manténganse firmes en las cosas de Dios. O sea, no se aparten. Porque al final del texto viene algo muy lindo. Hay quienes se apartan. ¿Y qué hacemos con ellos? Bueno, ahí dice el texto. ¿Quieres saber qué hacemos? Lo decimos en 18 minutos más o menos. Dice ahí, tomen el ejemplo a los profetas de sufrimiento. No ejemplo de éxito. Porque los falsos profetas de hoy, que hasta salen en tele, dicen eso, éxito para ti, pacta con tu oración, ya tienes un pacto y tienes que dar dinero, mándanos tu ofrenda, quién sabe qué. Ay, hermano, qué terrible. El gran problema es que por televisión mundial o internet mundial piensan que los pastores oramos para que enseguida nos den dinero. Y eso es falso. Tenemos que orar por la gente y por sus necesidades, para eso estamos aquí. Ya la cuestión económica, todos conocemos nuestro compromiso, es muy aparte, no tiene nada que ver con eso. Entonces ese es el gran problema de los falsos profetas que hoy día están en televisión y en radio. Otra cosa muy importante, no se queje de los demás, ámelos. ¿Sabe por qué están ahí? Para que le ayuden a usted a ser perfecto.
Porque esa persona que yo no tolero, que me cae bien mal, que no aguanto, estoy señalando que yo no soy muy paciente. No que él es algo, yo no soy paciente. O esta situación en la vida de alguien, no voy a quejar. Puedo orar por ellos, ¿no? Y a lo mejor tolerar mucho, porque el que se queja acaba enojado. Muchos acaban su día enojadísimos. Se van peleando con todo el mundo ahí en el carro y traen su pescadito. Mejor quite el pescadito. Una pirañita, ¿no? Algunos les querían mejor, un dragón corazón de moda. Ya vienen más dragones, ya vienen más Star Wars. Bueno, ¿qué pasa con esto? Tenemos que tener paciencia. Me dijo una grosería, ay, se acordó de mi mamá. Mira, yo ni me acordaba de mi mamá y se acordó de mi mamá. Gracias por el vidrio arriba, nunca ver a los ojos a la persona, y menos decir y hacerle cosas, porque eso es muy carnal. Porque muchísima gente va nada más viendo aquí mata ahí con el carro, ¿no? En cualquier lugar. En su trabajo, el más enojado o la más geniuda de todos. Ayer mi esposa dijo jetón. Entonces, ¿está correcto o no está correcto? Existe. Luego le digo, ¿qué pasa con eso? Pero, o sea, hay gente que siempre trae su cara enojada. ¿Está usted feliz? Avísele su cara. Es importantísimo que demostremos felicidad. ¿Por qué quiere decir que estamos muy enojados? ¿No? ¿Cómo estás? Bien, ya sabes. Aquí ya sabes cómo. ¿Para qué me preguntas? Ya conoces a mi esposo, hermano. No está correcto. Tenemos necesidad de no quejarnos. Y el ejemplo de aflicción y de paciencia. Abraham, Isaac, Jacob, David, José, todos los grandes hombres del Antiguo Testamento fueron pacientes. No perfectos, pero sí pacientes. Entonces, yo tengo que ser paciente. Cuando decían ayer en las preguntas, ¿no? ¿Quién es más puntual? ¿Y quién se duerme con la tele? Hay preguntas medio raras, pero tengo que tener paciencia. ¿Quién tarda más en las compras? ¿Las mujeres o los hombres? Cierto, las mujeres, porque no compran, ven. Ay, esto ya hay que estar ahí. Paciencia. Numere la tienda donde vio, porque luego regresan. Ay, ¿cuál era donde vi? Acuérdate dónde vimos. Ya apunté. Era acá y era allá. No, hay unas que son bien inteligentes y ni les falta, pero ¿cómo tardan? Entonces, paciencia. Ay, ya me quiero ir. Miren, no vaya, mejor quédese en la casa orando y que ella vaya sola. Pero si los dos van ahí, a lo mejor hay hombres que tardan más. Si prueban los 26 pares de zapatos y no compran ninguno. No tendrá este con el color de este y el tacón de que no. Hay quienes piden así como al gusto, ¿no? Como su iglesia a su gusto, también las cosas a su gusto, ¿no? Es lo que hay. Ay, está bien caro, pues sí. Quería barato, pues nada más en el tianguis y la pulga. Y en las pulgas hay pulgas, entonces tenga mucho cuidado con eso, ¿no? ¿Qué decimos con eso? Paciencia. Con los hijos, ¿no? El tiempo, los horarios, lo que ahora hacen ellos en tecnología, nos dejamos sorprendidos. Tenemos que tener paciencia con ellos, es otra generación. Ahora dice, entonces tenemos que tener mucho cuidado con la paciencia. El segundo tema que queremos es la enseñanza de las aflicciones. Santiago 5, 12 al 15. Dice el 12, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no os caigas en condenación. ¿Qué es esto? Andar en la verdad. Porque los que juran es que no les creen. Es dicha la frase, ¿no? Digo esto, ¿me lo juras? O sea, no le cree. Y hay gente a la que no le creen, pues porque es mentirosa. Porque al que miente, ¿quién le va a creer? Por eso decimos, siempre tenemos que andar en la verdad, porque aparte la mentira oculta otros pecados. La mentira es porque andamos haciendo cosas que no están correctas, llegamos tarde y decimos que fuimos a ver a nuestra abuelita. No tenemos abuela. O sea, algunos ya murió la abuela, ¿no? Es por eso. ¿Cómo que fuiste a ver a tu abuelita? Ya mataste 3 veces a tu abuelita, ¿no? Se murió mi abuelita, un primo lejano, no, espérate. Hablemos la verdad. O lleguemos a tiempo, ¿no? En vez de andar tanto ahí en la calle, ahí perdiendo el tiempo, lleguemos a tiempo. Y dice ahí, para que no tengan que jurar. Porque si tienes que jurar, estás bajo condenación. Porque tienes que jurar. Que un sí sea sí y un no sea. Y aunque parezca increíble, yo sé que esta persona es veraz. Si dice que sí, yo sé que estamos diciendo la verdad. Y si dice que no también.
Entonces es importante esto. Luego tenemos las circunstancias que tenemos que enfrentar. 5:13. ¿Está alguno afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. O sea, tanto los muy contentos como los muy tristes tenemos recursos en el Señor. Sea aflicción, ¿qué hay que hacer? Oración. Fíjese la inmediatez de la palabra de Dios. Porque versículos antes dice, tomen como ejemplo de aflicción a los profetas y hombres de Dios. Y luego dice aquí, si alguno está afligido, haga oración. O sea, ¿vamos a pasar por aflicción? Definitivamente sí. Viene pronto, tarde, constante, de corta. La aflicción siempre viene. Pero cuando hay aflicción, tenemos tiempo de oración. Esto se llama el proceso de quebrantamiento. Porque cuando sufrimos, estamos siendo rotos. Eso es quebrantar, es romper. Y algunos estamos tan soberbios que ni cuenta nos damos de que Dios no nos quiere usar así como estamos y somos. Y nos tiene que meter en aflicción. La aflicción tiene esa finalidad de perfeccionarnos. Porque cuando estamos sanos y fuertes y con recursos materiales, parece que no nos falta ni Dios. Como que decimos, Señor, ahí después, porque ahorita no me hace falta. Hace muchos años se ve una canción, ¿no se acuerdan? Que hablaba de las etapas de la vida. Una mañana vino Jesús, o sea, cuando eras joven dije no. Cuando era grande estaba ocupado, dije que no. Ahora que soy un viejo, le digo, Jesús, Señor, ven a mi vida. Entonces es importante el carácter nuestro, que nosotros tengamos la apertura para lo que Dios quiere hacer. Y cuando Dios nos quebranta, ni siquiera tenemos tiempo para lo que muchas veces no nos deja orar. Porque estamos trabajando, produciendo, hijos, familia, hay muchas cosas que hacer, está bien, pero no le estamos dando tiempo a las cosas de Dios. Y cuando estamos en aflicción, hasta oramos más. Y decimos, Señor, qué bueno que yo puedo orar más. En la aflicción me di cuenta de que puedo orar más. Porque no tenía ese tiempo, pensaba que estaba ocupado, lo que sea. ¿Y cuál aflicción? La que sea. Piense en su aflicción, porque es muy personal. Dice, ¿está alguno afligido? Haga oración. Dice, ore usted. Ya luego dice, con los ancianos, ¿no? Pero primero ore usted. Porque si no ora usted, no ha nacido espiritualmente. Porque antes de que ore por usted, tiene que orar usted. Y luego dice, cuando están contentos, canten alabanzas. ¿Por qué cantamos alabanzas? Porque estamos contentos. Es linda la alabanza, ¿no? Eso es reconocimiento. Cuando alguien está contento, los hijos, la familia, el trabajo, todo está bien, cante alabanzas. Porque nos consagramos más a Dios. O sea, en el sufrimiento, que es un extremo, o en el gozo, en los dos, siempre tengo algo que hacer en las cosas de Dios. O Dios tiene algo que hacer conmigo. Luego viene la enfermedad, 5:14. ¿Está alguno de vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Un versículo muy interesante, porque habla de la enfermedad. ¿Quién se va a enfermar? Pues todos. Por muchas razones, en cualquier edad, en circunstancias, viene la enfermedad. O sea, dice aquí como algo que puede suceder en cualquier momento. Si alguien está enfermo, llame a los ancianos. ¿Qué son ancianos? Los pastores. Porque en el Antiguo Testamento los ancianos eran la gente líder del pueblo judío. ¿Se acuerdan que Moisés estuvo con 70 ancianos? No, nada más fue Moisés, tenía 70 ancianos que Dios le dirigió. Y luego tuvo que dirigir a muchos de 1000, de 5000, de 50 y de 100. O sea, hay gente que está con nosotros. Alguien que en la iglesia nos ama, que tiene experiencia y que tiene una relación con Dios, puede ser mi anciano. Alguien que ora por mí. Entonces, qué importante es que nosotros, si estamos enfermos, los ancianos vengan y oren por nosotros. O sea, es una bendición orar por los enfermos. Hay a quien no le gusta orar por los enfermos. Se me deprime mucho, ya hay muchos problemas y ahora no quiero orar. Aprenda. Porque la oración por los enfermos siempre será una grande, grande bendición. Y luego dice, oren por él, ungiéndole con aceite. ¿Cuál es el problema aquí? La fórmula. ¿Usted cree que siempre hay que orar con aceite? Está totalmente equivocado. Porque incluso hay personas que llegaban aquí hace muchísimos años. Traigan el aceite. Y algunos pastores lo traen aquí el aceite, ¿no? De oliva bien barato y lo traen allí. Y dice, ya incluso oran por él. Hace poco tuvimos que corregir a un grupo
cuando estaba dispuesta a morir en las iglesias, un grupo pensaba que teníamos nosotros que orar por el aceite para que fuera útil. Le digo que iglesia, no le digo, pero sucedió. Y dijeron, hermana pastora, ore por el aceite para que Dios nos sane. ¿Está bien eso, hermano? Es fetichismo. Aparte, el aceite está rico por otras cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el aceite? Era algo muy común y era muy inmediato. Decían, si están enfermos porque vivían en el desierto, el aceite ayudaba. Así eran pomadas, no nada más así pomadas o algo que ayudaba a sentirse un poquito mejor. En nuestro contexto, no es el aceite, sería algo elemental, que veremos enseguida, ¿no? ¿Estará bien que le demos a alguien una pastilla, hermano? Eso es, una pastilla, algo que le haga sentir bien. Algunos que se les baja la glucosa, pues tómese su cocota, ahí sí pueden, está bien, ese es el aceite, ¿no? Aceite de Coca-Cola. Bueno, Pepsi, a mí me gusta más la Pepsi, no sé usted, luego discutimos eso. Pero no es el aceite como fórmula, era la inmediatez de que la persona se sienta mejor. Y ahorita vemos la aplicación, por eso hay que corregir los errores, ¿no? Porque, no, ahí está el aceite, ya está ungido, y ya está consagrado. Parece católico romano, ahí consagran las hostias, ¿no? Y no entendemos. Algunos evangélicos no entendemos, tenemos que aprender a entender. Es un aceite común en la cultura de ese tiempo. Luego dice la respuesta, versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecado le serán. O sea, no es el aceite, es la oración. Y ahí la oración es pues multicultural, ¿no? ¿Sabe cómo oran los orientales? De otra manera. No oran como nosotros, pero la oración es lo mismo. Igual en África, ¿no? De raza negra, las iglesias así, pues, que tienen esa cultura, es diferente. Pero lo importante es la oración. Entonces dice ahí, la oración de fe salva al enfermo. O sea, yo creo que le puede sanar. No garantiza que le sane. A veces algunos no fuimos sanados. Pablo mismo no fue sanado, ¿se acuerdan? Que tenía un aguijón en la carne y Dios le dijo, no te lo quito, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, no siempre hay garantía de sanidad, porque ahí tenemos incluso los evangelistas, ¿no? Que piensan que todos van a ser sanados, no siempre. Hay algunos que sí estaban enfermos, otros que lo fingen y otros que de veras están enfermos. Y tenemos que ver cómo Dios sana porque tiene poder. Y luego dice, llame a los ancianos de la iglesia, otra vez, los que tienen experiencia para orar por él. Y el Señor lo va a levantar. ¿Cómo? Le va a dar sanidad. Pero también, si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Es entonces que los enfermos siempre lo están porque cometieron pecado? No. Es porque son dos necesidades. La cuestión de la enfermedad y también las otras situaciones que los cristianos pasamos. Dice, entonces, si hubiere pecados, Dios le va a perdonar. Usted no pregunte por eso, porque también muchos hermanos siempre dicen, ay, te enfermaste, ¿no andarás en pecado? Cuando no teníamos hijos, nos decían, de andar en pecado. Le digo, ¿cuántos nos dijeron? Mejor no te digo. No es eso. Podemos pecar si no era el caso. Y cuando Dios nos da la bendición y tenemos, gracias a Dios por todo, pero no siempre la persona enferma es por pecados. Ya eso se explicó de muchas ocasiones. Hay veces en que sí, el pecado trae consecuencias, es una evidencia de que Dios trata a la persona cuando Dios disponga. Usted no se ocupe de eso. Ore por los enfermos, y si hay pecados, Dios puede revelar o sanar o levantar. Dios tiene poder. Ahora, ¿qué dice aquí? Que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. O sea, siempre estemos en las cosas de Dios con la verdad. Si estamos en la verdad, no tenemos que jurar. Y como decimos, aunque sea increíble y parezca algo muy fuera de lo común, Dios bendice. Y yo creo en las personas. ¿Usted tiene aquí gente en la que cree, hermano? Muchos están aquí, muchos están aquí. Yo quisiera que todos, pero muchos. O sea, yo sé que esta persona dice la verdad. Ahora, lo malo aquí es que algunos no digamos la verdad, porque entonces no nos van a creer. Ahora, en el sufrimiento con oración y en el gozo con alabanzas. Siempre hay recursos espirituales. Dedique en su día un tiempo a la alabanza. Es importante alabar al Señor, cada quien como quiera, con el grupo que quiera. Los rockeros, los rancheros, lo que sea, lo importante es el corazón de cada quien.
algunos que tienen otros gustos, está bien. Las alabanzas que a usted le gusten, está bien, pero la oración es universal. Puedo orar todo el día, dedicar más disciplina, cómo me organizo para orar, en qué tiempo yo oro mejor. Bueno, esa es la oración muy personal. Y vienen las respuestas de Dios y la sanidad. Luego viene un tema interesantísimo, porque habla del arrepentimiento. Dice ahí, 5, del 16 al 20, que hay que confesar. 5 del 6, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede, ¿cuánto? Ok. Algunos piensan aquí en la confesión auricular, en la religión popular, ¿no? Confiésame tus pecados, eso no es lo que está diciendo. Cuando dice confesaos vuestras ofensas, o sea, los que ofenden al otro, díganselo y reconozcan que lo ofendieron, porque hay quienes no reconocen, son más perfectos que Cristo, porque ellos nunca fallan. Hace mucho yo soy hermano, decía, el impecable, le decían a un pastor, no digo quién porque lo conoce, pero dice, el impecable, porque dice que nunca pecó. No, sí pecamos. Yo tengo que confesarle a alguien, decir, hermano, perdóname, hablé mal de ti, pensé mal de ti, te dañé en algo, y cuando me digan que ofendí, reconozco, porque algunos nunca reconocen. Bueno, si en algo te fallé, perdóname. Lo decía Javier Solís, ¿no? Y estaba errado, porque no está reconociendo. O sea, no sé, yo no creo que te haya ofendido, pero si te ofendí, no, yo te pido que me perdones. Y si incluso no fue mi intención, o yo no lo vi así, yo te pido que me perdones. Eso es confesaos. O sea, ustedes que ofendieron. Y si alguien me dice que lo ofendí, yo tengo que pedirle que me perdone. Y luego dice, orad unos por otros. O sea, los que se ofenden pueden orar unos por otros. No son los ancianos, son los que se ofenden. ¿Será bueno, no? Cuando hubo un desacuerdo, alguna discusión, alguna situación difícil en la iglesia, que oren unos por otros, sí hace falta. Y confiesen su pecado. Y si ustedes de los impecables, arrepiéntase, porque todos ofendemos en muchas. Dice el Evangelio, ofendemos en muchas maneras. O sea, yo no quería, pero ofendí. Entonces tengo que perfeccionar mi carácter y ya no ofender a esa persona en esto. Pero si me están diciendo, le pido que me perdone. Luego dice ahí, para que seáis sanados. Otra vez, la sanidad habla de lo físico y de lo espiritual. ¿Sabe que la gente que no perdona y no pide perdón está enferma? El hígado, corazón, hay mucho en el cuerpo que está enfermo porque no perdonamos. De hecho, es la única ocasión en que Jesús dijo, si no se perdonan, yo tampoco les perdono. Como yo tengo más deuda que la que todos los que son mis acreedores, bueno, le pido a Dios que me perdone, pero yo los perdono a los demás. Y es importante perdonar, no es restaurar la relación. A veces se restaura, a veces no. Lo importante es reconocer la ofensa y restaurar el amor con esa persona. ¿Usted ora por los que lo han ofendido? Si no lo ha hecho, no ha madurado. Pues oro por mis amigos, mi papá y mi abuelita, sí, pero también por sus enemigos. Te bendigo por mis enemigos, te bendigo por quienes estuve muy peleado, yo te bendigo por ellos y te pido que les bendigas. Porque haciendo esto, dice Pablo, ascuas de fuego, o sea, dejan que Dios sea el juez y la persona tiene que enfrentar lo que haya sido. Y a lo mejor también fallamos nosotros, ¿no? Porque en algunas cosas fallamos también nosotros. Dice ahí entonces, para que sean sanados, y la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Por qué eficaz? Porque se arrepintió, porque perdonó, porque reconoció que le falló a otros, aunque él diga que piensa que no, pero falló. Entonces tenemos que aprender a tener esa actitud así de apertura, ¿no? Y luego dice ahí, esta oración puede mucho. Habla de Elías. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró y la lluvia se cesó, y luego volvió a orar y viendo la lluvia. ¿Qué pasa con esto, hermanos? Que todos tenemos un carácter imperfecto. Elías era el profeta de fuego. Un día enfrenta a 900 hombres y los derrota. Y al día siguiente una mujer lo amenaza y huye. Le da retierto miedo. Le da retierto miedote. Hermano, no puede ser tan cobarde, pero fue. Y nosotros somos igual de cobardes.
Porque hay ocasiones en que parece que enfrentamos cosas muy difíciles y hay ocasiones en que algo muy pequeñito estamos derrotados. Y Elías estaba con una gran soberbia, ¿saben? Elías, milagros y el fuego y todo eso, pero era muy soberbio. 40 días sin comer y huyó allá y se quería morir. Ahí hablamos de la depresión. Ahora que estamos hablando de aconsejamiento, la materia de consejería, la depresión es parte. Y a veces estamos muy tristes y tiene un proceso, tiene una raíz, incluso química o médica. Pero entonces la persona que se deprime se tiene que levantar. Porque usted tiene cosas que hacer, ¿sabe? No se puede quedar ahí tirado. No puede pasar un duelo de muchos años. Un duelo por muerte dura 2 años y es el más largo. Los más cortos, 1 semana, 2 semanas de cosas menores, pero bueno, hay que levantarse. Es que me hicieron, me despidieron, perdí, me traicionaron. El partido político que yo creía falló. Ay, hermano, pues claro, por supuesto, porque ¿qué esperaba? Entonces decimos, bueno, las cosas que pasan siempre tenemos que entregarlas en manos de Dios. Y Dios le dio a Elías un proceso. Le puso un ángel que le dio de comer, ¿se acuerdan? Y ahí le dio de comer y siguió dormido. Estaba deprimido. Hasta que se altera el metabolismo, la alimentación y el sueño. Y Dios habla con él en un silbo apacible, ¿se acuerdan? Porque si hay un fuego y un terremoto, no, pues que ahí está el poder de Dios, no. Las iglesias así muy carismáticas decimos, no siempre es el movimiento y ruido, a veces es en un silbo apacible. Y dice Elías, Señor, me buscan para matarme, soy único. O sea, ¿cuántos son únicos aquí? Pues todos, pero no único en el sentido de irrepetible, sino porque somos así diseñados por Dios, pero hay otros que son como nosotros. Le dijo Dios, tengo 7,000 como tú, ¿cuántos? 7,000, o sea, no eres la última, otra vez Coca, del desierto, eres común. Hay otros que también oran, que también enfrentan, que no adoran a los Baales, y no nada más eres tú. Y quiero que unjas al rey de Siria y al rey de Jerusalén y unjas a alguien más. O sea, hay cosas que hacer. Entonces, esas son las pasiones semejantes a las nuestras. Tenemos que las pasiones dejarlas ahí. La pasión nunca debe movernos. Porque quienes son apasionados y gritan y golpean y maldicen y luego lloran y se arrepienten. Hermano, la pasión es parte, pero hay que controlarla. De hecho, ahora que hablan de inteligencias múltiples, ¿no? Lo muy intelectual, lo muy pasional. Son así todas las mezclas que, bueno, la parte pasional es bonita y es emocionante, pero es más importante la intelectual. Porque hay cosas que están bien o no. No porque me apasioné y lo sentí de momento, lo hice, no me pude refrenar y me gasté $1,000,000 que ni tengo. Cuidado. No puedo apasionarme tanto que dé lugar a otras cosas, ¿no? Ahora, ¿cómo restauramos a una persona? 5:19. Hermanos míos, si alguno de vosotros se ha extraído de la verdad y alguno le hace volver. ¿Qué es esto? Pues un golpazo a los calvinistas y a los arminianos. Recuerden, nuestro enfoque no es porque lo dijo Juan Calvino. La iglesia, ya sabe cuáles iglesias son calvinistas. La salvación no se pierde. La perfección, el final de los santos, la perseverancia y la gracia ilimitada para todos, nada más para los elegidos, están equivocadísimos. Porque dicen los que piensan que la salvación no se pierde, que la persona si se apartó es que no era cristiano. ¿Dice eso aquí? Si alguno hace volver, ¿al qué? Hermano, o sea, es un hermano. ¿Alguien cristiano se puede apartar? Lamentablemente sí. Ahora, los arminianos dicen que cualquier pecado, no cualquier pecado. Aquí la palabra es apostasis, o sea, apartarse. Y hay pecados que todos cometemos. Nos disgustamos con alguien, tenemos un perfeccionamiento en el carácter, y no siempre por cualquier cosa se pierde la salvación, porque igual el arminiano dice, ay, ya perdiste tu salvación, cuidado de que no te agarre, que Dios te agarre confesado. Si eso es de la religión popular, ¿cómo lo es usted, no? Otra vez arrepiéntase, no cualquier cosa. Pero un cristiano se puede apartar, se puede. Pero ¿cuál es la respuesta? Se llama restaurar. Porque dice ahí, bueno, y alguien le hace volver de que se salió de la verdad. Dice 20, sepa que el que haga volver al pecador el error de su camino, saldrá de muerte un alma y cubrirá ¿qué? Multitud de pecados. O sea, acercarse con una persona que se apartó del Señor e interceder por él.
Recuerda que la palabra restaurar es fuerte, es como cuando un hueso se disloca o se rompe y lo tienen que colocar. No es fácil, ¿no? Imagínense los que se dislocan ahí el hombro, lo que sea, ay, qué dolor hasta que les colocan, y si no, el miembro se inutiliza. O qué tal una operación, ¿no? Por fracturas es muy doloroso también. Bueno, pero si no lo operan, ese miembro no va a funcionar. Entonces, ¿qué hacemos con el hermano que sí se aparta? Le restauramos cuando él quiera. Pero hay que orar por él, ¿cuándo? Siempre. No sé si usted tenga lista, yo sí tengo lista de gente que está apartado. Porque si se apartó, ya no está en Cristo. Ya hay niños, jóvenes, adultos, ancianos. Si se apartó de Cristo, ojalá que regrese. Pero ¿cuándo lo puedo hacer? Cuando Él quiera. No es cuando yo quiera, es cuando Él quiera. Porque dice ahí, y hace volver al pecador del error de su camino. Por eso, hermano, no le quite el habla a los que se apartan. Porque hay personas que como que la gente la tienen estigmatizada. Alguien que ya no viene a la iglesia, ni lo saludes. ¿Para qué se va a otra iglesia? ¿Para qué somos así? Por eso se van. Deja eso, bueno. ¿Qué hacemos? Pues le restauramos. ¿Dónde estás, hermano? Hace muchísimos años venía una hermana aquí en la iglesia y dejó de venir. Y después de años fuimos a verla a su casa y nos dijo, hermano, no se ofenda, ya no voy a ICEL, pero no voy a ninguna iglesia. No se preocupe. Como sí me preocupé, vaya, carismático, bautista, metodista, lo que sea, pero vaya. De otros grupos no, pero ahí vaya. Porque son hermanos en Cristo. Y hay gente que piensa que está bien dejar de ir. Vaya, por favor. De hecho, le decimos, si usted hoy deja de venir aquí, nos va a doler, pero enseguida busque dónde ir. No enseguida lo haga, porque a veces dicen, ya, aquí me quedo. No. Vea cómo es la iglesia, hable con las personas, no tiene que ser en automático. Tenemos que ver cómo integrarnos, pero intégrese. Porque iglesia igual, no hay otra. Las iglesias son únicas por la gracia de Jesús. Y a veces hasta por la bendición y por la imperfección nuestra. Hay muchas cosas que tenemos buenas y malas, pero dice, bueno, si alguien tiene el corazón de hacer volver al pecador cristiano que se apartó, ¿qué dice ahí? Dios le restaura. Y usted salga del infierno aún. O sea, no es fácil. Porque hay gente que está apartado y ya ofende. Se pone muy grosera, muy agresiva, ya no nos quiere contestar. Hay quienes son tan soberbios que se enojan porque no les contestan el mensajito o el mensajote. Hermano, insista. Dios insistió tanto que envió a su Hijo a morir por nosotros. Y nosotros, ¿quiénes somos? Ya me ofendí, déjale de hablar, ya no va a esta iglesia. Hermano, ore por él. O dígale, ve a una iglesia. Te recomiendo una iglesia. Y ya no estemos con ese estigma de que ya no vale, no le hables. Si lo encuentras en la calle, maldícelo en el nombre de Cristo. Porque hay iglesias así. ¿Le digo que iglesias son así? No puedo, pero hay. Entonces vamos a restaurar a los que se apartan. Hermanos, ¿qué concluimos de esto? Reconozca cuando usted ofende a otros. Y no diga, ni me di cuenta, ni era mi intención, porque no está reconociendo. Reconozca. Impuntualidad, inestabilidad de las cosas de Dios, doctrinas, prácticas que tenemos, incluso hasta la diversión, ¿no? Los paseos y todo eso. Hay que aprender a perdonar los errores de los demás o las conductas de los demás. Nadie va a ser igual a nosotros, gracias a Dios. Entonces, hay que perdonarles y recordar como Elías, que a veces estamos un día como que parece que el cielo baja en fuego y al día siguiente huimos 40 días y nos sentimos la última del desierto. No, Dios tiene miles de personas mejores que nosotros. De hecho, los tiene aquí por pura misericordia. Porque hay gente mejor que nosotros. Algunos jóvenes, adultos, ancianos mejores que nosotros. Y estamos aquí por la pura misericordia de Dios. Entonces Elías, se le bajó, ¿verdad? 2 rayitas o varias. Entonces está bien. Y ya me ubico y digo, bueno, gracias a Dios por los que son fieles. Yo quisiera aprender a ser más fiel, pero que los que son fieles estén ahí sirviéndote y están y son parte de, es importantísimo. Y entonces restaurar. No sé a cuánto les ha tocado restaurar, pero no es fácil. Entonces, cuando alguien se apartó, ayúdenos a restaurar.
y sea muy discreto, no haga chismes, no los ponga en el chat, por favor. El chat no es ni para mensajitos ni para otras cosas, es para lo más urgente, algo que de veras se necesite en la oración y los programas, porque hay gente que está en otra cosa. Y si alguien han pecado, no les ponga. Oren por la hermana fulana, bien apostatota. No. Usted hágalo en privado. O si quiere hablar con mi esposa o conmigo, que somos los ancianos en muchas cosas, hable con nosotros, nada más. Ya luego vemos qué pasa, porque hay quienes exhiben a todo el mundo. La persona fulana anda en pecadote, mírenlo, ahí está en su foto. Ay, hermano, no haga eso. No edifica a nadie, pero ¿cómo derriba? Entonces, restauremos a una persona. Hoy, de hecho, en el instituto vimos Santiago. Si usted no vino, arrepiéntase de varias cosas, pero lo importante es que hasta hablamos de este mismo pasaje. Cuando alguien haga volver al pecador de su camino, salva de muerte un alma. ¿Y cubrirá cuántos pecados? Multitud. O sea, hay que aprender a perdonar los pecados de los demás. Pecados para nosotros o no, porque decimos, para mí esto es bueno o malo, no sé, pero si para Dios es un pecado y la persona falló, qué bueno que lo restauremos y que vaya a una iglesia y se integre. No es automático, no luego predican, no luego hacen las cosas, pero estén en un lugar donde hay una restauración. Yo quiero decirle algo bonito. Hace muchos años, el pastor Samuel Lascari, que fue nuestro pastor y maestro, cantante, predicador, lástima que no grababan mucho en ese tiempo a los buenos, y ahora que graban a tantos, que bueno. Pero decía el hermano, esta iglesia, donde están Mirio y tú, es una iglesia que restaura. Nos quedamos, hermanos, así como usted ahorita, aunque no lo crea. ¿Por qué? Porque recibimos a la gente de otras iglesias. Si falló pero se arrepiente, bienvenido. La idea es que estemos platicando, orando hasta que se restaure. Y si lo vemos restaurado, es la meta. Que no digamos, bueno, nada más los puros muy santos, aquí está, no. Otra vez con nuestro Elías, el ejemplo, ¿no? Hay que restaurar a la gente. Ore, invítelo, visítelo. Yo recuerdo mucho al papá de mi esposa, era un hombre de mucho amor y restauró a varias personas. A una que ya andaba con los testigos de Jehová, le ayudó. Y le hablaba con amor y decía, ven a la iglesia, ya no te apartes. Los demás ni le hablaban, ni en su familia. Le digo, ¿quién? No, tampoco puedo. Pero pasó. Entonces hay que restaurar al que quiere. El que no quiere, pues no podemos. Pero el que sí quiere, la bendición es restaura. Porque el pecador es un creyente que sí era creyente y se apartó. Pero llega un punto en que se quiere arrepentir. ¿Y qué hacemos con él? Lo recibimos. Amor, aceptación y perdón. Libro de Jerry Cook que reeditaron. Léalo, está muy sencillito, pero muy lindo. Habla de una iglesia en Estados Unidos que tienen esa meta. A toda la gente que venga aquí a la iglesia, amor, aceptación y perdón. Sin tantas reglas, sin exhibirlos, sin exigirles, es importantísimo el carácter restaurador de la iglesia. Oramos al Señor, hermano. Oramos. Padre, te damos gracias por el libro de Santiago, tan importante, tan práctico, con muchas lecciones que tenemos que aprender. Bueno sería para nosotros, Señor, aprender estas lecciones. Y hoy queremos pedirte que nos ayudes a tener paciencia, como dice aquí en las aflicciones. No paciencia por lo lindo, por lo que es deleitoso, sino cuando hay aflicciones. Qué difícil para nosotros tener como ejemplo a Job o a José o a Jacob o a Isaac o a cualquiera de los hombres del Antiguo Testamento. Señor, y del Nuevo Testamento también a Pablo, a Pedro, los apóstoles que murieron por la fe. Queremos aprender a tener un poquito de esa paciencia y que también, Señor, tengamos la bendición de ayudar a otros. Que en las aflicciones que pasamos no estemos renegando, Señor, porque a veces son prolongadas, a veces no estamos como quisiéramos estar, pero por tu gracia maravillosa tú tienes un plan. Y que en la aflicción oremos más, ayunemos más, nos consagremos más para estar en tu camino. Y que también el arrepentimiento se dé, Señor, si hacemos que un hermano que se apartó, o una hermana, o una familia entera que se apartó, pero que puede regresar, tengamos la bendición de estar en tu camino. En el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra y te rogamos que tu nombre siga siendo poderosamente glorificado en todas las cosas. Amén. Yo le bendiga, hermanos. Gracias por su atención.